No podemos manipular a Dios, no podemos manipular el brazo de Jehová. Alma mía, daba la gloria de Jehová. Algunas veces me dan ganas de llorar de cómo hay gente que creen que obligadamente Dios tiene que hacer lo que ellos están diciendo. Que viene de Dios, ese algo que te llama y que te dice, mira, aquí yo te llamé, tú tienes un compromiso con Dios. Alaba al Señor. A Dios no le gusta que Dios esté en el último del Señor. Bendito sea el Señor, tú que me estás escuchando en esta hora, ya sea aquí en la iglesia o a través del internet. No esperes que pasen tantos años para poder rendir tu vida a Dios. No esperes llegar cojo. Salmo número 138, versículo 8. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén. Salmo 138, verso 8. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Vive Jesús. La hermana Mayra González, amén, junto con la hermana Iris me presentan en oración. Aleluya, te adoramos. Te bendecimos. Damos gracias. Aleluya. Amén. Vive Jesús, puede sentarse. Amén, dice este salmo, el salmista escribiendo aquí, bendito sea el Señor, salmo de David, dice Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que Jehová cumplirá su propósito en su vida? Amén. Amén, en este lado creyeron, aquí como que no creyeron mucho. ¿Cuántos creen que Jehová cumplirá su propósito en su vida? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y para que Dios cumpla su propósito en mi vida y en su vida tenemos que pasar por ciertas cosas. Amén. Tenemos que pasar por algo que se llama proceso de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Porque Dios va a procesar a aquellos que esperan servir. Aquellos que esperan servir. Aquellos que Dios tiene para algo específico. Amén. Van a ser, alabados al Señor, procesados o pasados por ciertas circunstancias, ciertos movimientos de Dios. Alabados al Señor, para que usted y yo podamos cumplir con el propósito de Dios. Amén. Vive Jesús. Y en esta tarde yo quiero hablar acerca, amén, del tema quebrantado por Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quebranta? Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios quebranta? Amén. ¿Cuántos creen que el quebrantamiento de Dios es bueno? Amén. Alabado sea el Señor. Amén. El quebrantamiento de Dios es bueno. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa la palabra quebrantar? Vive Jesús. Amén. La palabra quebrantar significa romper. Bendito sea el Señor. Significa quebrar. Significa machacar. Alabado sea el Señor. Significa, bendito sea el Señor, moler, triturar, rajar, hender, abrir, agrietar. Vive Jesús.
O sea que Dios en el proceso, y en ese proceso de quebrantar al creyente a la voz del Señor, implica que en ese proceso, por Dios tú puedes ser, a la voz del Señor, machacado, puedes ser molido, puedes ser triturado, bendito sea el Señor, puede ser hendido, puede ser quebrado. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Amén. Y para llevarlo a términos espirituales, este término significa, la voz del Señor, que es el método mediante el cual Dios, es el método mediante el cual Dios lidia o batalla, alabado sea el Señor, lidia o batalla con nosotros en áreas, alabado sea el Señor, en áreas de nuestra vida que son un obstáculo para Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Desde el vientre de nuestra madre, Dios conoce quién soy yo y quién es usted. Amén. Y Dios conoce lo que usted puede hacer después. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Así que Dios va a lidiar con aquellas áreas que todavía no le hemos entregado a Dios. ¿Sabía usted que en nuestra vida hay áreas que todavía no se las hemos rendido a Dios? Amén. Vive Jesús. Vive Dios. Aleluya. Hay áreas en nuestra vida que Dios trabaja en esas áreas. Y lo mejor que yo puedo hacer, y lo mejor que usted puede hacer, es entregárselas a Dios. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Puede ser áreas de debilidad. Vive Jesús. O pueden ser aquellas áreas donde tú crees que es tu fortaleza. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Se pueden convertir algunas veces en un obstáculo para que Jehová perfeccione la obra de sus manos. Para que Jehová cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Cómo Dios nos va a quebrantar? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea. Número 1, Dios va a usar su palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como un martillo que rompe la peña. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Así que algunas veces, cuando hay áreas en nuestra vida que necesitan ser rendidas a Dios, que necesitan ser entregadas a Dios, alabado sea el Señor, bendito, Dios nos va a hablar primero, antes de quebrantarnos, antes de rompernos, primero nos va a dar la oportunidad a través de su palabra. Vive Jesús. Alabado sea el Señor, porque por su palabra Dios habla. Porque por su palabra Dios nos dirige. Alabado sea el Señor. Y a través de su palabra Dios nos dice muchas veces que hay cosas que tenemos que entregarlas en sus manos. Alabado sea el Señor. A través de su palabra, bendito sea el Señor. Y esa palabra puede ser, alabado sea, muchas veces cuando el pastor está predicando, cuando el evangelista está predicando, cuando el maestro está enseñando. Alabado sea el Señor. Dios puede usar, alabado sea, todos estos hombres, mujeres, o Dios te puede hablar a través de su palabra. Dios puede usar un hermano, una hermana para poder hablarte a través de su palabra. Dios puede usar un hijo, una hija, puede usar un niño, una niña para poder hablarte, alabado sea el Señor, y recordarte, alabado sea el Señor, que hay cosas que se las tenemos que entregar a Dios. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Así que Dios nos puede quebrantar por su palabra. Alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Alabado sea el Señor. Pero muchas veces, alabado sea el Señor, oímos su palabra. Bendito sea Dios. Y siempre es el mensaje para el vecino, nunca es para mí. Siempre el mensaje es para aquel que no está aquí, pero nunca es para mi vida, la voz del Señor. Bendito sea Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos
oír palabra de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos oír el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero algunas veces no queremos escuchar el mensaje de la palabra. Alabado sea el Señor. Y muchas veces Dios dice, pues yo te he hablado por la palabra. Te he hablado una, te he hablado 2 veces, te he hablado 3 veces. Alabado sea el Señor. Ahora yo voy a tratar de otra manera. Vive Jesús. En otras palabras, si no escuchas por la buena, vas a escuchar por la mala. Ay Dios, pastor, va a hacer eso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Pablo tenía un aguijón permitido por Dios. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. La otra forma, bendito sea el Señor, entonces Dios va a usar el sufrimiento. El cristiano sufre, que todo es color de rosa. No todo es color de rosa. Alabado sea el Señor. Hay que sufrir, bendito sea el Señor, y cuando no queremos entender, algunas veces Dios va a usar el sufrimiento, bendito sea el Señor, para poder entender, alabado sea el Señor, lo que Dios quiere en mi vida, lo que Dios quiere en tu vida. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios nunca va a desamparar la obra de sus manos. Algunas veces tú no entiendes, algunas veces tú no quieres recibir y piensas que no es contigo, alabado sea el Señor, pero algunas veces, bendito sea el Señor, cuando tú no escuchas la palabra, pues entonces Dios va a permitir el sufrimiento en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Entonces, bendito sea el Señor, Dios nos va a quebrantar. ¿Y cuando Dios nos va a quebrantar? Alabado sea el Señor. Dije anteriormente, cuando hay áreas en nuestra vida que usted y yo sabemos que no son agradables a Dios, cuando nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no son agradables a Dios, Dios entonces entramos en la mirada de Dios, entramos, bendito sea el Señor, bajo el lente de Dios. Y qué bueno entrar bajo el lente de Dios, qué bueno es ser sincero con Dios, porque alabado sea el Señor, Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestra debilidad, conoce nuestro problema. Usted y yo no estamos solos en nuestra debilidad. Alabado sea el Señor, Dios está con nosotros, bendito sea Dios, y Dios quiere restaurarnos, Dios quiere cumplir su propósito en su vida. Dios quiere que tú seas un hombre, que seas una mujer, alabado sea el Señor, que puedan servir, alabado sea el Señor, que puedan dar lo que Dios ha llamado a cada uno de ustedes a poder dar, alabado sea el Señor. Pero cuando no entendemos la voz de Dios, cuando no oímos a través de la palabra, entonces Dios permite algunas veces que pasemos por ciertos sufrimientos, y algunas veces decimos, yo no entiendo por qué yo estoy pasando por eso. Lo que tú no entiendes es que Dios ha venido tratando contigo y no has querido escuchar el mensaje, no has querido poner oído a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios sabe que tiene un propósito en tu vida, pero cuando no quieres oír, entonces Dios te habla de otra manera. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea el Señor. Cuando hay áreas en nuestra vida que no le son agradables a Dios, entonces estamos bajo la mirada de Dios y estamos propensos a ser quebrantados. En otras palabras, como el francotirador. Usted sabe lo que es un francotirador. Alabado sea el Señor. Pone el rifle y pone la mirilla en aquello que está estorbando el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Yo siempre le digo a Dios y le estoy diciendo a Dios, todo aquello que estorbe tu propósito, todo aquello que sea un obstáculo en mi vida, todo aquello que yo no lo puedo quitar, quítalo de mi vida, quita el tropiezo, quita el obstáculo, quita lo que no es tuyo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es bueno, alabado sea el Señor. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Alabado sea el Señor. Pero para eso, algunas veces Dios va a tener que quebrantar nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Cuando hay cosas que no le agradan a Él, cuando hay cosas que no encajan, alabado sea el Señor, en su propósito, Dios va a tratar con eso. Alabado sea el Señor. Primero, bendito sea el Señor, cuando hay orgullo en nuestra vida, alabado sea el Señor. Cuando hay orgullo, cuando hay ego, alabado sea el Señor. Cuando reclamamos nuestros derechos, bendito sea el Señor. Cuando siempre estamos a la defensiva. Por si usted conoce a alguien que usted siempre le habla y siempre está a la defensiva, alabado sea el Señor. Son cosas que están bajo el lente de Dios, que tienen que morir.
morir delante de Dios. Alabado sea el Señor, porque desde que usted entregó a su vida a Cristo, aquí no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí el que manda tu casa se llama Jehová. El que manda en el templo espiritual que Dios ha levantado, por si no lo sabes, tú eres templo del Espíritu Santo, se llama Jehová. Alabado sea el Señor. Cuando no hay mansedumbre, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bienaventurados los mansos. Alabado sea el Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando no hay mansedumbre en nuestra vida, alabado sea el Señor, tenga por seguro que estamos en la mirada de Dios. Alabado sea el Señor, porque Dios quiere hombres, Dios quiere mujeres. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Hombres susceptibles a la voz de Dios. Hombres que si saben dar gloria, se la den a Dios. Hombres que se paren para que la gloria de Dios se manifieste, no la gloria del hombre. Yo quiero una iglesia que vive y reina, porque Jesucristo le ha dado el honor, le ha dado el privilegio, entregó su vida por ti, entregó su vida por mí. Alabado sea el Señor, para que tú seas iglesia de Cristo, no iglesia de hombre, iglesia de Cristo, que le dé gloria, que le dé honra al único, al Dios Todopoderoso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero cuando hay orgullo, alabado sea el Señor, y cuando hay ego, cuando nos sentimos autosuficientes, y una persona autosuficiente, alabado sea el Señor, es una persona que se cree que es suficiente ya para sí mismo. Alabado sea el Señor. Es una persona, alabado sea el Señor, que se cree que no necesita de los demás. Alabado sea el Señor. Si tú eres un hijo y estás bajo techo, tú estás bajo las riendas de tu padre todavía. Alabado sea Dios. Tú no eres autosuficiente. Tú no te creas que ya la sabes toda. No te creas, alabado sea el Señor, que mi papá y mi mamá me tienen en una jaula cuando ya yo sé todo. Yo puedo valerme por mí mismo. Alaba a Dios, reprenda al diablo. Todavía hay padres, todavía hay madres que saben dirigir y enseñar a sus hijos. Pero cuando hay autosuficiencia, alabado sea el Señor, estás en la mirada de Dios. Por eso es que estás pasando donde estás pasando. Por eso es que no paras de sufrir. Por eso es que andas del timbo al tambo, rebotando de un lugar a otro, porque no has querido ir, no has querido obedecer y sigues sufriendo, sigues en un chiquero. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando hay autosuficiencia, alabado sea el Señor, cuando hay áreas independientes en nuestra vida, alabado sea el Señor, si hay algo que Dios tiene que romper en un líder, alabado sea el Señor, en un líder, es que, alabado sea el Señor, tiene que aprender a depender de Dios. Alabado sea el Señor. El buen líder no depende de la aprobación del hombre. El buen líder no depende de los aplausos. El buen líder no depende de que le sirvan. El buen líder, alabado sea el Señor, depende única y exclusivamente de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, y sabe que está, alabado sea el Señor, para servir y no para ser servido. Alabado sea el Señor. Pero cuando hay independencia en nuestra vida, cuando sentimos que, alabado sea, que somos tan independientes que no necesitamos de Dios, alabado sea el Señor, cuando tú te mudas de un lugar a otro y no consultas con Dios, tú estás actuando independientemente de Dios. Alabado sea el Señor. Son cosas que Dios la tiene en la mirada. Alabado sea el Señor. Cuando tú tomas decisiones y lo haces por tu propia cuenta y dejas a un lado a Dios, hay gente que se van de una iglesia para otra iglesia y ni siquiera le piden permiso a Dios, ni siquiera lo consultan a Dios. Simplemente hay algo que no me gustó, alabado sea el Señor, y maletas chocó, alabado sea el Señor. Pero aquí hay que romper, alabado sea el Señor, y Dios va a romper, alabado sea el estado independiente de las personas. Aquí usted y yo dependemos de Dios, alabado sea el Señor. No podemos hacer nada si no es con el poder y la autoridad de Dios. Alguien puede decir amén, alguien puede decir gloria a Dios. La artimaña que el diablo usa es que tú puedes, tú no necesitas de Dios. Es más, alabado sea el Señor, si tú lo haces vas a ser como Dios. Esa es la misma artimaña que el diablo
mía, alaba la gloria de Jehová. Pero hay personas que son independientes, toman decisiones por su propia cuenta. No cuentan con nadie. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito, si usted es propiedad de Cristo, usted tiene que contar con Cristo. Si usted es propiedad de Dios, usted tiene que contar con Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero hay personas que son independientes, toman la decisión y después se acuerdan que tenían que consultar con Dios. Toman la decisión y después se acuerdan, tenían que decírselo a la iglesia. Alabado sea el Señor. Eso es ser independiente. El cristiano tiene que ser con la misma actitud de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Actitudes independientes. Alabado sea el Señor. Me voy de un lugar para otro y ni siquiera consulto a Dios. Cuando ya estamos en el problema, entonces, bendito sea el Señor, reconocemos, bendito sea el Señor, que lo que hicimos fue algo ligero. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando hay áreas independientes en nuestra vida de Dios, alabado sea el Señor, estamos bajo la mirada de Dios. Cuando hay autonomía en nuestras vidas, alabado sea el Señor, cuando creemos que a mí nadie me gobierna, alabado sea el Señor. Vive Jesús. Dios tiene un orden. Alabado, Dios tiene un orden, y Dios es un Dios de orden. Alabado sea el Señor. Jesucristo se sujetó al Padre. Vive Jesús. Jesucristo se sujetó al Padre. Dios es un Dios de orden, y Jesucristo dice que es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia, alabado sea el Señor, Jesucristo dejó líderes, dejó pastores para ser, alabado sea el Señor, los que dirijan esa iglesia. Alabado sea el Señor. Y Dios es un Dios de orden. Alabado sea el Señor, que también le enseña a la iglesia y al creyente que también tiene que someterse a las autoridades. Alabado sea el Señor, de gobierno. Dios es un Dios de orden. Alabado sea el Señor, que también le dice al hogar, al matrimonio, que el esposo es cabeza del hogar, que el esposo es cabeza de la familia, porque Dios no es un Dios loco, es un Dios de orden. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando nos sentimos que nos queremos gobernar por nosotros mismos, a mi propia ley, alabado sea el Señor, y empezamos a decir: donde manda capitán no manda marinero, aquí mando yo. Alabado sea el Señor. Estás actuando de una manera autónoma. Aquí nos movemos por gracia. Por gracia yo he sido salvo, por gracia tú has sido salvo. El don inmerecido de Dios lo recibí, no porque era bueno, alabado sea el Señor, sino porque Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de ti. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en tu vida, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. ¿Por qué Dios nos quebranta? En Juan capítulo 12, verso 24, encontramos el texto que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Jesús está enseñando que yo tengo que morir a mis viejos deseos, morir a mis viejas pasiones, morir a aquello, a la voz del Señor, que estorbe. Bendito sea el Señor. Y muchas veces llegamos a un servicio a la iglesia, muchas veces llegamos a un sermón de la iglesia, llegamos cargados ¿de qué? Muchas veces, y no voy a generalizar porque hay gente que se mete con Dios, pero hay otros que llegan a la iglesia cargados del internet, cargados de los programas de la televisión, cargados de las películas, cargados de todas estas cosas, y entran a rendirle un culto a Dios lleno de muchas cosas que son un obstáculo para que tú puedas darle a Dios lo que Dios se merece. Hay que darle gloria al que la gloria se merece. Bendito sea el Señor. Pero cuando estamos saturados de lo secular, cuando
el espíritu. La carne y el espíritu tienen lucha. La carne te quiere allá afuera, pero el espíritu te quiere aquí adentro. Y Jehová va a cumplir su propósito en tu vida. Lo crean o no lo crean, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Arramasita, arramamanda, arramasita. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero sentí que ese dedo mío se le posó en el corazón a alguien. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y aquí hay que morir. Aquí hay que sacrificar. Aquí hay que sacrificar tiempo. Aquí hay que sacrificar dinero. Aquí hay que sacrificar momentos que a lo mejor tú deberías de estar en otro lugar, pero Dios te quiere en un lugar donde se puede cumplir el propósito. Aquí hay que llorar. Aquí hay que sufrir. Aquí hay que padecer. A la voz del Señor, aquí hay que morir. A la voz del Señor, la carne te persigue. Las pasiones desordenadas de la carne te persigue. No sobre el amigo que te invite a salir a fiestas seculares, a fiestas mundanas. Dile a ese amigo, a la voz del Señor, Jehová va a cumplir su propósito en mi vida, y en el taller del maestro yo estoy. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y tengo que morir. Aquí yo tengo que morir. Bendito sea Dios. Yo le digo a Dios, Dios, a la voz del Señor, cuando voy a predicar, deja que yo muera. Deja a la voz del Señor que yo deje de ser yo, para que seas tú. A la voz del Señor, porque Dios no va a usar a un hombre, a la voz del Señor, con una disposición, a la voz del Señor, de ser glorificado Él, de ser exaltado Él, de ser aplaudido Él. A la voz del Señor, el buen predicador tiene que saber que es un instrumento de Dios, es la gracia que Dios ha puesto. A Dios no comparte su gloria con nadie. A la voz del Señor, y antes de usted hacer algo para Dios, hay que rendirse primero a Dios. No importa lo que sea, lo que es para Dios, a la voz del Señor, lo que es para Dios, por muy pequeño que sea, usted tiene que dárselo bien, usted tiene que entregárselo bien, usted tiene que ponerse a la disposición de Dios bien. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Tengo que morir, tengo que entregar cosas que estorben en mi vida para que el Cristo de la gloria sea exaltado. Hay cosas que son tropiezos, pero nada ni nadie puede detener la mano poderosa de Jehová, porque Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Así que no huyas. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Tenemos que caer a tierra y morir. Y morir significa rendir a la voz del Señor. Amén. Entonces podemos dar fruto a la voz del Señor. Bendito sea el Señor. Hay gente que todavía son estériles porque todavía no han aprendido a rendir su vida a Dios, a la voz del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora bien, a la voz del Señor, se complace Dios en que usted y yo suframos. En cuenta agrado Dios en verte a ti sufrir, en verme a mí sufrir, en verte a ti llorar, en verme a mí llorar. Dios no se complace en el sufrimiento, pero a través de la palabra, Jesucristo mismo hablando en Hebreos capítulo 5 verso 8, dice la Biblia que Jesucristo por el mismo sufrimiento aprendió, pudo comprobar lo que era la obediencia. Algunas veces tenemos que sufrir para poder obedecer. Algunas veces tenemos que pasar por ciertas cosas desagradables, alabados al Señor, para poder obedecer. Bendito sea el Señor. Jesucristo por el sufrimiento aprendió obediencia. Dios no se complace en verte a ti siempre llorando, siempre quejándote, siempre diciendo no tan bien como tú, aquí pasándola como Dios quiere, siempre enfermo, siempre llorando. Alabado sea el Señor. Pero alguna vez te has preguntado, alabado sea el Señor, ¿por qué yo estoy pasando por eso? ¿Por qué tantos años de prueba, tantos años de lucha? Quiero decirte también que el buen líder, el buen hombre y la buena mujer de Dios van a ser probados, van a tener pruebas en su vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque Dios no hace los hombres como el mundo los hace. Dios los moldea a su manera,
y en tu vida van a haber pruebas, en tu vida, la voz del Señor, van a haber quebranto, en tu vida también van a haber desiertos, porque Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. A la voz del Señor. Amen. Glory to God. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Algunas veces siempre estamos con una actitud negativa, siempre nos salimos de una y entramos a otra, y algunas veces, bendito sea el Señor, se nos ha olvidado la vez que Dios te habló, se nos ha olvidado la vez que Dios te dijo lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y algunas veces seguimos como el pueblo de Israel en la historia, estuvo 40 años en el desierto, a la voz del Señor, un lugar que en 14 días podían haberlo cruzado si hubiesen obedecido. Alabado sea el Señor, pero estuvieron 40 años dándole vuelta al asunto. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Tú que me estás escuchando en esta hora, ya sea aquí en la iglesia o a través del internet, no esperes que pasen tantos años para poder rendir tu vida a Dios. No esperes llegar cojo, no esperes llegar paralítico, no esperes llegar ciego, no esperes llegar a la voz que ya no puedes con tu espalda para entonces reaccionar con Dios. Dios te quiere ahora, Dios te quiere right now, a la voz del Señor. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alguien Dios le está hablando en esta hora. Vive Jesús, bendito sea el Señor. Dios quiere usarte, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Cuántos saben que Dios quiere usarnos? Amen. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dios quiere usarte a ti. Aquí no solamente al pastor, a la voz del Señor, no solamente es él, a la voz del Señor. Aquí servimos en una teocracia, aquí le rendimos culto, honra y pleitesía a un solo Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere. Me usa a mí, puede usarte a ti, y te usa a ti, a ti, a ti, a todos. Dios nos quiere usar y quiere que formen parte del ministerio de Dios. Dios quiere usarte, a la voz del Señor, pero para poder usarnos, hay gente, a la voz del Señor, que quieren ser usados por Dios, pero no quieren pagar un precio, no quieren comprometerse, no quieren compromiso. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Y en estos asuntos, bendito sea el Señor, tenemos que estar dispuestos a comprometernos, tenemos que estar dispuestos a sufrir, tenemos que estar dispuestos a ser despreciados, tenemos que estar dispuestos, alabado sea el Señor, aunque nos dejen, que nos abandonen. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, bendito sea el Señor, porque Dios quiere usarte, pero para poder usarte, Dios quiere que tú pases por experiencia. Alabado sea el Señor. Usted y yo tenemos que aprender por nuestra propia experiencia. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, bendito sea Dios. Y no es cuestión, bendito sea el Señor, de lo que el otro dice o el otro hace, lo que la Biblia dice. Dios quiere que tú seas un testigo de primera mano. Dios quiere que seas, a la voz del Señor, una voz, que tú no seas un eco. A la voz del Señor, dígale a su hermano que está a su lado, Dios quiere que tú seas una voz. No sé qué pasa con el micrófono, está medio chilloso. Dios quiere que tú seas una voz. Dios quiere que tú seas una voz y no un eco. Vive Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Dios no se complace en ver sufrir la gente. Dios no se complace en ver llorar la gente, a la voz del Señor. Pero Dios quiere usarte y algunas veces tú vas a sufrir, a la voz del Señor, porque Dios quiere que tú tengas tus propias experiencias. Dios quiere que tú seas una voz, que tú no seas un eco. Dios quiere que pasemos por nuestras propias experiencias. Bendito sea el Señor. Y cada uno de nosotros algunas veces va a pasar por sus propias experiencias. Yo no puedo decir que Dios sana si Dios no me ha sanado a mí de ninguna cosa. Yo no puedo decir que Dios no libera si Dios no me ha libertado a mí de algo. Dios te pasa la voz del Señor, y en esta hora Dios quiere que tú le entregues lo que está obstaculizando que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Dios no quiere que tú seas estadística. Dios no quiere que tú seas un número en una congregación. Dios quiere que tú seas un hombre, que tú seas una mujer lleno de Dios, que pueda ser capaz de poder con la mano de Dios y el poder de Dios, a la voz del Señor, que la sombra y el poder de Dios cobije tu hogar, cobije tu familia, porque hay un hombre, porque hay una mujer de Dios, a la voz del Señor, que a pesar de las circunstancias todavía sigue sirviendo a Dios, todavía sigue exaltando a Dios. Alabado sea el Señor. Hay cosas, bendito sea el Señor, que tenemos que experimentar, que tenemos que pasar y tenemos que sufrir, porque Dios quiere que tú seas una voz, a la voz del Señor.
bendito sea, cuando vengan estas situaciones, bendito sea el Señor, no nos podemos justificar ni nos podemos excusar. Hay mucha gente que se justifica, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, cuando dicen esta frase, alabado sea el Señor. Nadie es perfecto, hermano. Es que nadie es perfecto, pero muchas veces es una excusa. Es verdad, nadie es perfecto, pero vamos camino a la perfección. Pero no hagas de esta frase una excusa para no hacer la responsabilidad que Dios te ha mandado. Ay, ay, ay. Vive Jesús, a la voz del Señor. Antes de que tú abortes su plan, Dios va a actuar. Antes de que tú le digas no al plan de Dios, Dios actúa. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y va a actuar, número 1, por la palabra, y número 2, por el quebrantamiento. ¿Por qué? Simplemente Dios no quiere que al final tú te pierdas. Antes de que tú abortes el plan, Dios va a tratar contigo. Dios te va a quebrantar por la palabra, por el sufrimiento, o por la buena o por la mala. Antes de que tú te pierdas, por amor a ti, a tu vida, Dios va a tratar, a la voz del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces puedo concluir en esta tarde, bendito sea el Señor, y hago la pregunta: ¿es bueno el quebrantamiento? ¿Por qué? Juan dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Dele la mano a su hermano y dígale que Dios te bendiga. Y dígale: Jehová, dígale, Jehová cumplirá su propósito en ti. Dígaselo creyendo. Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vive Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. El aplauso es para Cristo. Déjalo fuerte. Amén. Bien fuerte. ¿Cuántos pueden decir un aleluya? ¿Cuántos pueden decir un aleluya? ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? ¿Cuántos se atreven a ponerse de pie y de darle un gloria a Dios bien fuerte? ¿Cuántos pueden decirle a Dios: Dios, yo te amo? ¿Cuántos pueden decirle a Dios: Dios, yo te amo? ¿Cuántos pueden decirle a Dios: Dios, yo entrego mi vida? Yo entrego aquello que estorbe. Lo pongo en tus manos. No importa lo que sea. Ni que se enoje quien se sea. Yo le entrego en tus manos. Si mi amigo es un estorbo, yo lo entrego en tus manos. Si mi novio es un estorbo, yo lo pongo en tus manos. Si mi novia es un estorbo, yo la pongo en tus manos. Si mi esposo es un estorbo, yo lo pongo en tus manos. Si mi esposa estorba, yo le entrego en tus manos. Yo le entrego en tus manos. Aún más, lo que esta gente no sabe, pero que tú conoces, yo lo rindo y lo pongo a tus pies. Porque yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí. Porque yo quiero ser una voz y no un eco. Yo quiero que tú me uses. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma. Aquí está mi espíritu. Yo me rindo a ti hoy. Yo me rindo a ti hoy. Yo rindo mi vida. Yo rindo mi casa. Rindo mi familia. Rindo mi trabajo. Y me rindo yo también. Para que tú cumplas con el llamado que me has hecho.
Vive Jesús, Dios te bendiga. Amén. Denle un aleluya, un gloria a Dios mejor. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios es bueno. Amén. Amén. Algunas veces usted no entiende por qué pasan algunas situaciones. Amén. Pero si usted es leal a Dios y le es fiel a Dios, eso va a obrar para bien. Amén. Va a obrar para bien.